A ver, vamos a Sí, ver. Ahí. sí, ahora sí está bien, doctor.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se lo Sí, escucha. Hola, doctor. entonces damos inicio. ¿Están listos? ¿O damos unos minutos? Siempre listos, doctor. Damos inicio. Sí, Bueno, doctor, podemos iniciar. con la venia de todos ustedes y con la presencia damos inicio a esta exposición o esta presentación de estos dos temas oxitóxicos, citocolíticos, que son fármacos ampliamente usados y conocidos en el mundo de la obstetricia, ¿no? Y en el caso de los oxitóxicos, también conocidos a veces por los psicólogos, ¿no? Porque a estos oxitóxicos también se les conoce como la hormona del amor, como vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, la oxitocina, ¿qué es? Es una hormona neuropéptica sintetizada por el hipotálamo en el núcleo supraóptico y paraventricular. Esta oxitocina que ha sido sintetizada en el hipotálamo es transportada por la neurooficina hacia la hipófisis, ¿no? Para ser depositado y frente a cualquier estímulo ser secretado. ¿Ya? Son las únicas hormonas en conjunto con la vasopresina que son secretados o liberados, pero secretados por el hipotálamo y depositados en la hipófisis que van a actuar a distancia, como están observando ustedes, ¿no? Su liberación, ¿no? ¿Cómo se libera al torrente sanguíneo, ¿no? En el caso de la oxitocina, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, se hace en respuesta a un estímulo, en respuesta al trabajo de parto, a un tacto placentario o durante el orgasmo, ¿no? En el primero que dice respuesta a un estímulo o al trabajo de parto, en ese sentido se conoce en las mujeres embarazadas, como ustedes están viendo, frente a la función del pezón, frente a la estimulación de los genitales, a la distensión del cuello uterino, a estos tres puntos, a la succión, estimulación y distensión, se le conoce como el reflejo de Ferguson, ¿no? Eh, Toda esta oxitocina actúa a nivel de receptores, que son receptores específicos que se encuentran tanto en la mama como en el miometrio del útero y a nivel cervical, todo lo que tenga musculatura lisa, ¿no? Y es por eso que van a actuar. Ahí están los receptores específicos y a un estímulo hay la secreción de la oxitocina. Todo fármaco tiene su modo de acción y su mecanismo de acción. En este caso, el modo de acción de la oxitocina, dice, es estimular el músculo liso del miometrio uterino. ¿Para qué? Para aumentar su intensidad, su duración y la frecuencia de las contracciones. Ustedes eh, se produce durante el trabajo de parto. Es por eso de que ustedes cuando rotan por el servicio de obstetricia en la sala de dilatación van a ver a las pacientes y algunas pacientes que tienen contracciones uterinas cada 10 minutos, otros cada hora, otros cada 4 horas, ¿no? Entonces, este es de acuerdo a la estimulación o a la producción de la oxitocina. ¿Y cómo es su mecanismo de acción? Hemos dicho que estos funcionan a base de receptores. Estos tienen sus receptores específicos y que, en la musculatura lisa, y estos receptores específicos están acoplados o están ligados a las proteínas G, que estas proteínas G son las proteínas transductoras de señales. Y la activación de estos receptores hace que que la oxitocina provoca la liberación, ¿no? Del calcio desde sus reservas intracelulares, conduciendo a la contracción del miometrio, por la cual se produce el inicio del trabajo del parto. Dentro de estas acciones o dentro de estos efectos de la oxitocina, si nosotros vemos y observamos, ¿no? Que la oxitocina es producida a nivel, en el hipotálamo, ¿no? Y depositada en la hipófisis. Si es producida en el hipotálamo, eso quiere decir que va a tener
unas acciones periféricas y unas acciones centrales, ¿no? Siendo las acciones periféricas hormonales y se deben a la secreción de la glándula pituitaria o de la hipófisis, ¿no? Como ustedes saben, se produce en el hipotálamo y es depositado en la hipófisis. Son las únicas dos hormonas que tienen como depósito la hipófisis, ¿no? Y otro es la acción central, ¿no? O sea, que está en el cerebro, que es un neurotransmisor. Estos están mediados por la proteína G, que se encuentra en el miometrio y en músculo liso de las mamas. Estos receptores de la oxitocina en el miometrio recién empiezan a aparecer, ¿no? A partir de la 13ª semana de gestación. ¿Cómo estas acciones periféricas van a tener sobre las contracciones uterinas? ¿Cómo se producen esas contracciones uterinas? ¿En qué momento se producen las contracciones uterinas? Las contracciones uterinas se van a producir cuando hay una amenaza de un parto prematuro, ¿no? O sea, cuando la gestación está pues, menos de las 36 semanas o cuando ha iniciado el trabajo de parto, o sea, en una gestación a término. En este caso, de las contracciones uterinas en un trabajo, en un parto a término, en un parto eutóxico que se va a producir en un parto normal, eh, hay producción, dice, ¿no? Se produce el aumento de los niveles de oxitocina al inicio del trabajo de parto siendo mayor en el periodo expulsivo. O sea, a medida que va viendo las contracciones o la dilatación del cuello uterino por la estimulación de estos receptores específicos, se va produciendo más oxitocina en pulsos, ¿no? También se dice que hay liberación de oxitocina en el primer mes de lactancia, ¿no? Esta liberación, esta lactancia, como hay estimulación por la succión del pezón, hay liberación de oxitocina, pero esta liberación de oxitocina es fisiológico, que va a contribuir o va a ayudar al organismo a la contracción uterina, que es dentro de las primeras 4 semanas, o sea, en el que se llama en el puerperio. También se produce por por la succión del pezón, ¿no? Esta succión o esta sensación de la succión del pezón por el bebé se transmite al hipotálamo a través de las neuronas, ¿no? A través de de los nervios, ¿no? Y esto va a hacer de que el hipotálamo, ¿no? Induzca a las neuronas productoras de de la oxitocina a que la hipófisis libere la oxitocina al torrente circulatorio. ¿Para qué? Para la activación y la secreción de la leche. En este caso, ustedes tienen que hacer la diferencia de la oxitocina con la prolactina. La prolactina es el que produce la leche, mientras que la oxitocina es el que va a hacer la liberación. ¿Por qué? Por la contracción de los músculos lisos que se encuentran a nivel de de las glándulas mamarias. También tenemos dentro de las acciones periféricas, la oxitocina tiene una estructura química casi semejante o similar a la vasopresina, porque la vasopresina también es producida en el hipotálamo, ¿no? Y esto hace a que puede reducir ligeramente la excreción de orina, o sea, produciéndose una retención de orina, pero esto es una retención de tipo transitoria, ¿no? También puede haber la eliminación, ¿no? O la secreción de sodio y a dosis alta puede provocar una hiponatrimia, ¿no? Ahora, se ha visto también que una administración endovenosa en forma rápida a dosis elevada puede producir una hipotensión, ¿no? Puede provocar una hipotensión aguda, pero es de corta duración, o sea, es pasajera, que puede haber rubefacción y taquicardia refleja en respuesta a la hipotensión. ¿Alguna pregunta sobre la acción periférica de la oxitocina?
Bueno, entonces pasamos a la acción central de la oxitocina. La oxitocina, como es segregada al torrente circulatorio por la hipófisis, esta oxitocina no puede regresar o no regresa al cerebro. ¿Debido a qué? Debido a la barrera hematoencefálica que permite a que no regrese al cerebro, ¿no? También se dice que la parte de la acción central cumple un papel fundamental, sobre todo en las neuronas fetales, ¿no? Los prepara para el parto, ¿no? La oxitocina materna llega al cerebro fetal e induce a un cambio de acción del neurotransmisor gamma, que generalmente es inhibidor, perdón, es excitador y lo convierte o lo pasa a inhibidor, con la finalidad de que la finalidad de qué? De que tenerlo listo, preparado para la acción silenciosa de estas neuronas durante el periodo de anoxia, en el periodo expulsivo del trabajo de parto. Por eso dice, esta acción silencia al cerebro fetal, reduce la vulnerabilidad a la hipoxia durante el proceso de parto. Durante el trabajo de parto, en el periodo expulsivo sobre todo, hay un tiempo en la cual hasta que respire el bebé no se produce, hay, por decir, no hay respiración, no hay aporte de oxígeno. Entonces eso lo prepara el GABA, en vez de ser excitador, se hace inhibidor. Entonces a las células corticales fetales lo preparan para que no produzca o no haga daño esta hipoxia transitoria. Desde el punto de vista, ¿qué le digo? No, oxitóxica. Tenemos que la oxitocina liberada, dice, se libera. Han hecho estudios que durante el orgasmo hay liberación de oxitocina. También hay liberación de oxitocina en el periodo de enamoramiento, o sea, en la formación de vínculos emocionales. Ahora, se ha dosado también la oxitocina durante el orgasmo, ¿no? Femenino, la oxitocina produce las contracciones del útero, ¿para qué? Para facilitar o ayudar el transporte del esperma hacia el óvulo y así facilitar la fecundación. También se ha visto durante el orgasmo masculino, la oxitocina está elevado con la finalidad de provocar contracciones en la próstata y en las vesículas seminales. ¿Cuál es la farmacocinética, ¿no? La oxitocina dice, cuando es administrado por vía oral, su acción es nula, debido a que es metabolizada por la quimiotripsina en el tracto digestivo, ¿no? Y también se ha visto que la oxitocina, su mayor producción es durante las últimas semanas de gestación. Eso quiere decir más o menos a partir de la 37ª semana, ¿no? Pero la placenta segrega ¿no? Una hormona que se llama una enzima que se llama la oxitocinasa, ¿no? Esto ¿para qué? Para controlar la producción de la oxitocina, ya sea en exceso o ya sea si hay disminución o hay aumento excesivo, ¿no? Entonces, esto es la que controla o lo que mantiene el equilibrio, ¿no? La oxitocinasa. Se ve que se metaboliza en el hígado y en el plasma y una menor proporción o en menor cantidad en las glándulas mamarias. Su eliminación es a nivel renal en pequeña cantidad. La acción por vía endovenosa es bastante rápida, ¿no? Por vía intramuscular demora entre 3 a 5 minutos, ¿no? Al igual que por la vía intranasal, ¿no? Ya hemos dicho que por vía oral no se absorbe debido a la que se es metabolizada por la enzima correspondiente. Su vida media es de 1 a 6 minutos, ¿no?
¿Cuáles son las indicaciones del uso en obstetricia de las oxitocinas, ¿no? En este caso tenemos a la inducción del trabajo de parto, a la estimulación del trabajo de parto. En estos dos casos se tiene que diferenciar. La inducción del trabajo de parto quiere decir de que la mujer embarazada de entre 40 semanas no inicia trabajo de parto. Como ya está, ya ha cumplido las 40 semanas, entonces tiene que hacerse una inducción, o sea, se le administra oxitocina para ver si prende o no prende la inducción o se inicia o no se inicia el trabajo de parto. Otra de las cosas es, ustedes también no hay la estimulación. La estimulación significa el trabajo de parto. Cuando se ha producido el trabajo de parto, en una mujer embarazada, ¿no? Y se detiene a las 3 o 4 horas, ¿no? O se detiene una dilatación de 3 o 4 centímetros, se detiene, entonces en ese sentido hay que estimular, o sea, hay que administrar la cantidad suficiente de oxitocina para que inicie nuevamente el trabajo de parto. También está indicado para hacer una prueba de bienestar fetal en los embarazos de alto riesgo, ¿no? Es una prueba que se hace, una prueba de la tolerancia a la glucosa. También está indicado en el uso de un bolo de oxitocina en la cesárea y la postcesárea, extraír el feto, extraír la placenta, entonces le administran oxitocina para evitar la atonía uterina. También se ha practicado, ¿no? La inducción de la lactancia con oxitocina, pero en spray, pero no ha dado buenos resultados, en la cual su uso casi ya no está, solamente es para fines de que ustedes ven, ¿no? Que existe el spray indocina, pero no trae buenos efectos o no produce buenas acciones en el sentido del periodo de lactancia. ¿En qué casos no se debe de usar la oxitocina? En el caso, por decir, de sufrimiento fetal, ¿no? Nosotros hemos visto se está reportando que la oxitocina se usa para iniciar el trabajo del parto, ¿no? Y al inicio del trabajo de parto hay contracciones uterinas y esas contracciones uterinas puede llevar a la disminución de la oxigenación. Y si hay sufrimiento fetal, mal se haría en hacer el uso de la oxitocina para estimular o inducir a un trabajo de parto. En ese caso de sufrimiento fetal, inmediatamente ¿no? el ginecobstetra programa a la paciente para un parto instrumentado, en este caso la cesárea. Del mismo modo, ustedes están viendo ahí, ¿no? Que la distocia de presentación, ¿qué significa? Si es un feto que está en transverso, ¿no? Ahora ya no se hace la involución, perdón, la inversión, ¿no? Que es muy traumático. Entonces, el ginecobstetra, el especialista, lo que hace es programar un parto instrumentado. Entonces, en ese sentido, ya la inducción no procede porque no va a ser positivo. Positivo quiere decir que sí prende el trabajo de parto. En caso de placenta previa es cuando la placenta está en el cuello uterino. Entonces, en esto peligra, ¿por qué? Porque si se hace la inducción hay dilatación y como la placenta está en el cuello uterino, hay un sangrado que puede causar este, incluso hasta muerte materna o puede causar también óbito fetal. En caso de prolapsos uterinos, también es una contraindicación relativa, ¿no? Porque esto puede hacer de que se propague más el prolapso. Entonces se programa también para un parto instrumentado. En la desproporción cefalopélvica, ¿no? También esto quiere decir de que el producto no va a pasar a nivel del canal cervical debido a que pueda haber una puede ser un feto macrosómico, ¿no? Entonces eso inmediatamente programan para un parto instrumentado. En el caso de neoplasias cervicales, ustedes dirán como si la paciente está con neoplasia o con cáncer de cervix, ¿cómo se le programa, perdón, cómo se le permite la gestación? Sí, supongamos que es un cáncer que les digo de un cáncer 2A
o 1B, ¿no? Que se necesita radioquímico, pues si la paciente está o ha iniciado su gestación, no se le puede decir o no se puede terminar, ¿no? Porque la paciente es libre de su decisión. En ese caso ya es una cesárea o un trabajo de parto instrumentado por la cual la paciente sabe que tiene que hacerse su cesárea histerectomía. También tenemos cuando se hacen conos fríos, entonces conos fríos, o sea, amputación de los cuellos del cuello uterino, también se está contraindicado ya que puede haber ruptura, ¿no? O puede haber algún sufrimiento en ese sentido, ¿no? Y otras cosas también se ve cuando hay herpes genital. Se dice que pacientes con herpes genitales, el parto debe ser instrumentado debido a que el virus puede producir ceguera en el recién nacido, ¿no? Algunos pacientes de que sí son aptos para la inducción o estimulación, pero ¿qué es lo que pasa? Tienen hipersensibilidad y son alérgicos, ¿no? En el caso de la preeclampsia o la toxemia, pacientes que están con hipertensión, y ustedes saben de que los ocitóxicos van a producir vasoconstricción. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos tienen musculatura lisa. Al tener musculatura lisa, van a aumentar, van a hacer que la toxemia y la preeclampsia se eleven, al igual que los trastornos cardiovasculares graves. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden producir con la administración de esto, ¿no? Una dosis terapéutica o dosis no es tóxica, es bueno el uso de los oxitóxicos, ¿no? Pero esto, cuando uno se pasa de la dosis o pone dosis tóxica, ¿no? Puede producir una hipertonía uterina, o sea, un útero tetánico que puede hacer incluso a rupturas uterinas, ¿no? También a nivel del sistema nervioso central pueden producir hemorragia subaracnoidea y crisis epiléptica, ¿no? Esto puede llevar a que a una alteración del ritmo cardíaco en la madre que puede hacer una alteración del ritmo cardíaco del feto, o sea, una disminución, ¿no? Entra a un sufrimiento fetal. Eh, Esto es cuando esa dosis, a veces hay administraciones o hay equivocaciones y se le pone una alta dosis de oxitocina, ¿no? En este caso, al igual puede producir contracciones uterinas, o sea, contracciones tetánicas, ¿no? Una contracción sostenida, ¿no? Y que puede producir, llevar a un sufrimiento fetal, puede llevar a asfixia, muerte o hipertonicidad, ¿no? También la madre puede presentar náuseas, vómitos, ¿no? En algunos casos hay procesos de coma. Eh, Toda esta administración de la oxitocina siempre debe ser en un centro hospitalario y supervisado, ¿no? Supervisado por el médico, la persona quien está, ya sea una obstetriz o una enfermera, en este caso la obstetriz, porque está dentro de su campo, ¿no? Pero ellos no están autorizados para, ¿qué les digo? Para decir usted tiene que administrarse la oxitocina, ¿no? Porque esa es indicación del médico y la obstetriz solamente en estos casos van a hacer la función de labor de enfermería. El- Primeramente, la presentación de la dosis, la presentación de estos fármacos de la oxitocina son en ampollas, no hay en tabletas, y estas ampollas, ¿no? Están dados en unidades internacionales, que en el comercio está como citocina, ¿no? De 5 o 10 unidades, o como sintocinón de 5 o 10 unidades. En algunos sitios lo conocen como pitocin, ¿no? En el caso de la estimulación o de la inducción, se inicia con una dosis baja, por eso dice dosis inicial de 0,1, 0,5 a una miliunidad internacional por mililitro a intervalos de 30 a 60 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que se inicia por decir 0,5 miliunidades, que quiere decir 2 gotas, ¿no? 2 gotas por minuto. Y esas 2 gotas por minuto va a hacer de que un control a los 30 minutos
Si hay dinámica, se queda con las 2 gotas y si no hay dinámica, se sube o se duplica la dosis a 4 y así sucesivamente hasta lograr la iniciación del trabajo de parto o la estimulación del trabajo de parto. Esto se hace por durante 4 horas. Después de las 4 horas, si no, como se dice, pega o no se consigue la contracción deseada, entonces se dice de que la inducción o la estimulación ha sido negativa. Se puede repetir en 3 oportunidades la estimulación, perdón, la inducción del trabajo de parto. Si en 3 oportunidades no se consigue, entonces se programa ya para un trabajo, para una cirugía, en este caso la cesárea. Después de las hemorragias, a veces hay hemorragias o atonías uterinas postpartos, entonces ahí se les aplica en bolos de 10 a 40 unidades internacionales, siendo la oxitocina de 10 unidades, entonces serían 4 ampollas, ¿no? Últimamente esto se les está combinando con las prostaglandinas, ¿no? También se ha hecho estudios, o en algunos casos se hace la inducción a la lactancia. Esto se usa el spray, ¿no? Pero no es de buenos resultados. Ya hemos visto la presentación que son en ampollas de 10 unidades, ¿no? Pero también hay en sintocinón o también hay en pitocin. Y hay una parte que les pongo ahí, la vasopresina, son las 2 únicas hormonas que son producidas en el hipotálamo y estas 2 hormonas son almacenadas, ¿no? Son almacenadas en la hipófisis. Son las únicas 2 hormonas que actúan a distancia, casi tienen la misma estructura química, pero diferente acción, ya que la oxitocina, su acción es de contracción y la vasopresina es otro tipo y en otro campo que va a actuar, ¿ya? Ustedes han visto ahí, hormona que sirve para la contracción de los vasos sanguíneos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y salen en el organismo. O sea, mantienen el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Pero actúa también sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Tienen receptores, pero de otro tipo, porque la oxitocina también, si ustedes han visto, actúa también sobre, ¿no? Sobre los vasos sanguíneos, sobre receptores específicos. ¿Alguna pregunta sobre oxitóxicos antes de pasar a tocolíticos? Este es un fármaco bastante importante, sobre todo lo que van a ser especialistas o lo que son ginecólogos, van a manejar esto, que son los oxitóxicos y los tocolíticos, ¿no? ¿Qué dice nuestra subdelegada? Porque la delegada está con permiso. ¿Me están escuchando? ¿No me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Parece que no hay dudas por parte de los compañeros. Sí se le escucha, doctor. Ya. Entonces pasamos a qué es los tocolíticos, ¿no? Los tocolíticos es un fármaco que se utiliza para suprimir el trabajo de parto prematuro. El trabajo de parto prematuro significa, ¿no? De que hay contracciones uterinas antes de que la gestación esté a término. ¿Qué quiere decir? Antes de las 36 semanas. Estos tocolíticos se indican ¿para qué? Para imprimir o suprimir las contracciones uterinas en la amenaza de parto prematuro. En algunos casos se dice también que al suprimir estas contracciones uterinas, ¿no? Favorecen, ¿no? Favorecen favorecen en el sentido de que no, o el cierre del cuello uterino, ¿para qué? Para que los microorganismos que están en el canal vaginal no vayan a la cavidad endometrial y produzcan alteraciones o patologías como es la corioamniotitis. Eh, esta tocolisis generalmente es un procedimiento obstétrico, ¿no? En la cual el oxitóxico, perdón, el topolítico se disuelve en una solución fisiológica y se administra por vía endovenosa. Y para ver en realidad cuándo es prematuro y cuándo no es prematuro, aquí les presento, ¿no? La clasificación, ¿no? Cuando nace un bebé se le conoce prematuro cuando es antes de las 37 semanas. Si tiene 36 semanas, 5 días es prematuro, ¿no? Pero ya está apto porque generalmente es un bebé ya maduro, ¿no? También a término es entre las 37 y las 42 semanas.
y postmaduros después de las 42 semanas. Cuando la gestante o cuando la embarazada tiene 40 semanas o tiene 42 semanas y no ha arrancado el trabajo de parto, entonces, ¿qué se hace? Se hace la inducción del trabajo de parto porque no ha tenido, ¿no? Entonces, la prólisis es la inversa de los ocitócicos. El- esta suspensión de las contracciones lo hace bajo dos mecanismos. Uno, impidiendo el flujo de calcio al interior de la célula al provocar el cierre de los canales de calcio. Esto está regulado por la diferencia potencial. Y el otro mecanismo es el incremento de los sistemas adenilciclasa o el guanilociclasa. Estos forman parte de la proteína G que transmiten señales químicos desde el exterior de la célula hacia el interior a través de la membrana celular. Nosotros tenemos varios tipos de, de tocolíticos, como tenemos los beta-agonistas, los antagonistas de calcio, los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, los donantes de óxido nítrico, que es la nitroglicerina, los antagonistas de los receptores de oxitocina y el sulfato de magnesio. Todos estos tocolíticos van a hacer que el músculo liso se relajan o se relajen, evitan la contracción por diferentes mecanismos de acción que vamos a ver. Así tenemos que los beta agonistas actúan sobre los receptores beta adrenérgicos del músculo liso uterino, ¿no? Produciendo relajación. Y dentro de esto tenemos al isoxsuprine, a la orciprenalina, a la ritrodrina y el salbutamol. Tenemos los calcio antagonistas o los antagonistas de calcio, que son los bloqueadores de los canales de calcio. Esto que hace, inhiben el ingreso del calcio al interior de la célula. Dentro de esto tenemos al nifedipino y a la nicardipina. Si ustedes recuerdan un poco de cardiovascular que han llevado en fisiológicas, han visto que el nifedipino sirve para bajar la presión arterial. ¿Cómo baja la presión arterial? Haciendo una vasodilatación periférica actuando sobre el músculo liso. Ese es lo que se aprovecha para esto. Y este tocolítico, el más usado dentro de la obstetricia, que produce menos efectos iatrogénicos, tanto a la madre como al recién nacido. Por eso dice que la tasa de beneficio tiene mejor tasa de beneficio versus el riesgo. También tenemos a los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Sobre todo actúan a nivel del ácido araquidónico, ¿no? Pero su empleo de esto está asociado con, dice que produce un oligoamnios y el cierre precoz del ducto arterioso, ¿no? Generalmente cuando se da en el tercer trimestre. Dentro de esto tenemos a la indometacina, casi la mayoría de los ENES, pero dentro de eso está más considerado es la indometacina. Pero si ustedes dan en dosis, por decirte, una sola dosis, no va a producir esto, ¿no? Si están, por ejemplo, en el SER1, ¿no? Y tienen una indometacina, para salir de la emergencia le dan una cápsula, por decir, y no pasa nada. Pero ya si le dan 3, 4, 5, 6 días, eso produce ese efecto que ustedes están viendo. También tenemos a los donantes del óxido nítrico, que es la nitroglicerina, que retardan las contracciones uterinas, ¿por qué? Por relajación muscular. Pero estos pueden traer, ¿qué cosa? Cefalea, ¿no? Pueden traer, ¿qué más? Hipotensión arterial. Y esto puede llevar, ¿qué cosa? Un aumento de la frecuencia cardíaca en la madre. Y al haber aumento de la frecuencia cardíaca materna, puede haber sufrimiento fetal. También tenemos a los antagonistas de los receptores de la oxitocina, que son el atosiban, la orosiban, el nolasiban. Estos van a actuar sobre los receptores específicos por competición. También tenemos el otro relajante, que es el sulfato de magnesio, que disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular provocado por la relajación muscular del músculo uterino. Pero esto
Ustedes han visto que el sulfato de magnesio actúa a nivel central, es de origen central, entonces puede traer otro tipo de patologías como no son acciones de depresión, ¿no? Y también se dice, ¿no? Que la hidratación oral o endovenosa puede actuar como un tocolítico en pacientes que están deshidratados. ¿Qué producen estos, no? Por decir, los simpáticos miméticos, como la ritrodrina, la terbutalina y el salbutamol, están, pueden producir, dice, o se ha visto que con el uso de ellos hay producción de edema pulmonar en la gestante o en la embarazada, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen embarazos gemelares. Por eso es que su uso está un poco limitado, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? En caso de presente, se suspende el fármaco, se da diurético y oxigenoterapia. ¿Para qué? Para hacer el metabolismo. Como les decía, el sulfato de magnesio, ¿no? Este atraviesa la barrera placentaria. Al atravesar la barrera placentaria, puede producir una hipotonía y depresión del centro respiratorio del feto, ya que el magnesio es una de acción central, no es periférico, ¿no? Y los antagonistas del canal de calcio, incluso dice en el caso del nifedipino, que es el más usado, puede producir una depresión del músculo cardíaco por parte de los anestésicos inhalatorios, o sea, cuando se dan anestésicos generales. Ahora en las cesáreas son casos rarísimos en que se hace uso de los anestésicos generales, solamente se hacen de tipo troncular. ¿Cuál es la indicación? La indicación dice en el tratamiento de la amenaza del parto prematuro. ¿Y por qué esa indicación en el tratamiento de la amenaza del parto prematuro? Si ustedes se ponen a pensar, el parto prematuro es un bebé que está formado pero no está maduro para que puede estar en el medio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace? ¿Por qué se indica este tocolítico? ¿Para qué? Para prolongar el embarazo por dos razones. Uno, para dar mayor facilidad o mayor crecimiento o mayor desarrollo al producto, y el otro que nos da un tiempo necesario para hacer la maduración pulmonar del feto, ¿no? En este caso se usa la betametasona en una dosis de 1,4, o sea, son 3 ampollas intramuscular seguidas, ¿no? O también el uso de esto, ¿no? Este retardo de las contracciones uterinas o la supresión de estas contracciones uterinas nos da el tiempo suficiente para el traslado de una gestante de un sitio de menor nivel a otro de mayor nivel, donde le presta las garantías del caso para la buena atención a la mamá y al recién nacido. Estos tocolíticos se van a administrar en dos fases, ¿no? Se indica en dos fases. Una fase es una fase de ataque, por decir una fase de emergencia. Usted ve una paciente que está con contracciones y es prematuro, tiene 30 semanas, inmediatamente hay que poner su tocolítico, hay que suspender o hay que bajar esas contracciones. Inmediatamente hacen uso de los tocolíticos y se llama fase de ataque. Una vez que ha pasado o que ha disminuido estas contracciones uterinas, ya se pase a las dosis de mantenimiento, o sea, para que ya no se vuelva a repetir, ¿no? O pues nos dé la oportunidad para hacer el estudio por qué es esa amenaza de parto prematuro, pudiendo ser una patología de infección urinaria u otro tipo de patología, ¿no? Ahora, esto en la fase de ataque se hace siempre en un centro hospitalario o un centro de que nos dé las garantías del caso, como es en la sala de partos o en la sala de inducción que tienen los hospitales, ¿no? Y a una vez que salga de esto, entonces pasa a su hospitalización, y en hospitalización el médico puede indicar de que el resto de tratamiento lo puede hacer en casa, pero siempre supervisado. Tengan presente en que siempre en los profesionales de la salud, ¿no? No tenemos derecho a equivocación. Ustedes no tienen derecho a equivocarse. Si se equivocan, se van presos. A diferencia de las otras profesiones, el abogado dice, se ha perdido el juicio, bueno, apelamos. El ingeniero te dice, el edificio está torcido, bueno, habrá pues que poner alguna zapata más.
el paciente se muere y ustedes no pueden decir, no, mira que yo no tengo la culpa. Ustedes son los directos responsables, por eso es, ¿no? El interés y el objetivo de que ustedes sepan cuál es el modo de acción y cuál es el mecanismo de acción. Y antes de administrar cualquier tipo de fármaco, leer el fármaco, leer, ¿no? No el inserto, sino el fármaco, qué es y para qué sirve. Terminando la farmacología, ustedes van a saber recetar cuánto, cómo se va a eliminar, cómo se va a indicar qué es lo que va a producir. También esto tiene sus contraindicaciones. Por decir, si nosotros tenemos una gestante de 37 semanas que está en trabajo de parto, pues ya no vale la tocolisis. ¿Por qué? Porque se supone tiene 37 semanas, ya no es prematuro, ¿no? También está contraindicado en anomalías fetales, que es incompatible con la vida, en el caso, por ejemplo, de hidropsis fetalis o en el caso de anencefalia, ¿no? Ese niño, ese bebé nace y se muere, ¿no? Entonces no es dable de que se esté dando una tocolisis en ese sentido. En el caso de la muerte fetal intrauterina, que se conoce como óbito fetal, causa no se sabe, puede ser por desprendimiento de placenta u otro tipo de alteración que pueda tener. En el caso de la corioamnionitis es por inflamación, ¿no? De la cavidad endometrial, entonces también porque eso puede afectar al bebé, inmediatamente se programa para una cesárea. Cuando hay sospecha o un diagnóstico de un desprendimiento prematuro de placenta, tampoco, debido a que puede afectar, ¿no? O puede haber eh, alguna alteración en el feto como en la madre, ¿no? Y evidencia de compromiso fetal agudo o crónico. En este caso se considera como si está en sufrimiento fetal, pues no se le puede dar tocolisis. ¿Por qué? Porque es lo primero que hay que sacar al bebé para que pueda ver por qué es ese sufrimiento fetal. Si es crónico, bueno, en algunos casos sí, pero en la mayoría no. También restricción o retardo uterino del crecimiento, también, ¿no? Contraindicada insuficiencia placentaria cuando se dice cuando la clasificación de la placenta está 3/3, o sea, la placenta ya está indurada y no hay una buena transmisión de oxígeno, buen paso de oxígeno o un intercambio, ¿no? Y lo que lleva a una insuficiencia placentaria. Ahora, también no suele administrarse tocolíticos en pacientes con ruptura, o sea, con RPM, ruptura prematura de membranas, a menos que tenga menos de 28 semanas, que tengan 25, 20, 24, 25 semanas. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no se puede dar a las de 19 semanas tocolíticos? ¿Por qué? Porque la tocolítico significa, ¿no? En fetos, pero en amenaza, perdón, de parto prematuro. Y hasta las 20 semanas no es parto prematuro, sino es aborto. Entonces, en ese sentido, la tocolisis, ¿no? Está a partir de las 20 semanas y un día para que se pueda dar, ¿no? Cuando hay, ya hemos dicho, cuando hay presencia de oligohidramnios, que siempre es una tocolisis negativa, o sea, no hay un buen efecto del tocolítico frente a esto. Las cardiopatías, como la preeclampsia, ¿no? Pueden llevar a una insuficiencia cardíaca y poner en peligro sobre todo de la madre. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no hayan entendido? Los escucho. Parece que No, no, todo doctor. quedó claro. ¿Qué dice nuestra subdelegada? ¿Está presente? Sí, doctor, parece que todo ha quedado claro, no hay dudas por parte de los compañeros. ¿Qué dice la delegada del grupo de prácticas? ¿Está presente o no? Hola, ¿De qué grupo, doctor? de mi grupo. Sí, soy yo, doctor. Muy bien. Bueno, les agradezco la gentileza. Disculpen si ha habido algunas fallas. En realidad no es lo ideal, una virtual o una presencial, que son cosas muy diferentes, pero
Es una clase de ofitóxicos y tocolíticos, ¿no? Que pueden encontrar. Hay bastantes trabajos de investigación y a ustedes les va a servir bastante cuando salgan a hacer al CERUMS, porque ofitóxicos y tocolíticos tienen pues en todos los centros, ¿no? Ya sea en los diferentes, ya sea una indometacina, ¿no? Una dosis pequeña, tienen corticoides para madurar, tienen oxitóxicos para hacer estimulación, ¿no? Y ustedes dirán, ¿no? También, ¿y por qué no se usa en el primer trimestre? El primer trimestre no se usa porque los receptores específicos de estas oxitocinas no hay, o son pocos, ¿no? Y para usar se usa grandes dosis que producen aborto, ¿no? Por eso se llama aborto hasta las 20 semanas. Después de las 20 semanas se conoce como por parto prematuro, ¿no? E incluso los americanos dicen de que antes de las 20 semanas también se puede considerar como parto prematuro, ¿no? Bueno, no habiendo más, más preguntas, no los quiero cansar. Mil disculpas y será hasta otra oportunidad. Muy agradecido, muy buenas tardes. Salvo, Muchas gracias, Genial. doctor. Gracias, doctor. ¿Me podría enviar su PPT, por favor, doctor? ya la delegada lo tiene en su correo, ¿ya? De todas maneras, los voy a enviar a la por intermedio